Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Ustedes? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levaduras. ¿Ustedes? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Unidos, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Quiero darte el título del tema, y es el siguiente: paz en medio de la crisis. Te lo vuelvo a repetir: paz en medio de la crisis. Y parece contradictorio. ¿Cómo que voy a tener paz en medio de una crisis? Pero permíteme decirte primero qué significa crisis. Crisis, investigándolo, significa situación grave y decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o la misma vida. Eso significa crisis. Y probablemente tú que nos miras a través de las redes estés en esta situación, estés en este problema. Decía el pastor David algo que me llamó mi atención fuertemente: a lo mejor ya hay un no puedo, a lo mejor ya hay algo que ya no te impide seguir adelante. Pero te tengo una pregunta a ti que me escuchas y a ti que estás aquí: ¿cómo enfrentas tú la crisis? ¿Qué haces cuando ellas tocan tu puerta? Y permíteme decirte algo: muchas veces las crisis llegan por situaciones familiares, situaciones con los hijos, con el esposo, con la esposa. Ahí están las crisis. Ahí está la situación difícil. Y junto a una palabra a la crisis se vuelve prueba. La crisis no toma vacaciones, amado oyente. La crisis no toma vacaciones. Lamentablemente nos puede visitar en el momento que menos esperamos. A lo mejor a ti que me escuchas, hoy te levantaste en la mañana y eras el más alegre. Ibas feliz a tu trabajo, a tus labores, y lamentablemente ahorita ya estás en un hospital o en un problema tremendo, difícil. La pregunta que encierra todo esto: ¿cómo estoy enfrentando esa crisis, esa prueba? ¿Cómo la estoy enfrentando? Déjame dejarte en tu corazón esto: nadie se salva de esto, de las crisis, de la prueba. Lamentablemente, como seres humanos las tenemos que pasar. Y lo lamentable es que a veces no sabemos qué hacer en medio de la crisis. Cómo golpear, cómo contrarrestar la crisis. La crisis nos puede desesperar.
Ha visto gente que por una crisis se ha quitado la vida, pensando que es la salida. Espero que no sea tu caso, que nos escuchas y que probablemente por primera vez encontraste esta transmisión. Y puedes pensar y decir: ¿qué estoy haciendo en esta transmisión? Pero algo cautivó tu corazón. Quiero decirte que no es casualidad. Y quiero decirte algo: Cristo Jesús te ama. Tú que nos escuchas por primera vez, o a lo mejor a ti ya se te ha hecho ese momento habitacional de ver cada 8 días este programa, esta transmisión. Te felicito. Es la mejor inversión que has hecho de tu tiempo. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te ama. La crisis te desespera. A lo mejor la crisis ahorita te hizo pelearte con tu esposa, con tu esposo, porque no solamente se le llama crisis a la ausencia económica. No solamente es eso. Eso no es solamente la crisis. El gobierno nos ha hecho saber que eso es crisis. Alguien que no tiene un trabajo. Pero hay crisis diferentes, matrimoniales, con los hijos, etcétera. Quiero decirte algo. Lo que leímos, aparece un personaje tremendo de nombre Herodes. Este hombre era cruel. Y yo le quisiera poner otro adjetivo: salvaje, vil. Él era el perfecto instrumento del enemigo de nuestras almas, llamado diablo. Y creó una crisis entre los apóstoles. Tremendamente los afectó. Así como ellos, también a nosotros nos pasa. El enemigo, el diablo, usará diferentes instrumentos para desestabilizar al ser humano. Quiero ponerte en antesala de esto. Ahí, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Si pusiste atención ahí, la muerte de Jacobo hizo acrecentar la fama de Herodes. Su popularidad se fue hasta arriba. Y Herodes, lamentablemente, empezó a usar una estrategia. Dijo: esto está bien. ¿Qué más puedo hacer para tener más fama? Y se le ocurrió una estrategia de tomar a Pedro y encarcelarlo. Esto sabía que posiblemente le iba a traer más puntos, porque no solamente quería encarcelarlo, sino también el plan de Herodes era matarlo. Quiero decirte algo, amado. Herodes se sigue moviendo entre el ser humano. Se sigue moviendo entre el ser humano, Herodes. Porque Herodes es sinónimo del enemigo de nuestras almas. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo enfrento todo esto? El diablo anda rondando como un león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién tragar, a quién destruir. Permíteme dirigirme un poquito al varón, cabeza de hogar. Sepa, varón, que tú eres el encargado de defender a tu familia. Pero no tienes que usar tus manos, varón. Tienes que usar tu corazón entregándolo a Cristo Jesús. Es el momento del desafío para ti. Decirle a Jesús: aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas. Quiero decirte que la decisión
más fuerte que vas a hacer y no te vas a arrepentir. Descubrirás la presencia de Dios para enfrentar la adversidad. Cuando la crisis toque tu puerta, tú estarás preparado para decir: aquí estoy, porque tengo a Cristo en mi corazón. La presencia de Dios en cada crisis de nuestra vida nos permite tener paz, nos permite tener tranquilidad. Y como punto número 1, pon atención a esto, que me escuchas y que estás aquí con nosotros. Pudiera ser que tengamos las manos encadenadas, pero te tengo una noticia: las manos de Dios están libres. No lo escuchaste. Las manos de Dios están libres. Ninguna cadena puede detener las manos poderosas de Dios. Están libres. Y quiero decirte, como lo dice el apóstol Juan en aquel evangelio: el Padre y el Hijo hasta hoy trabajan para que tú tengas libertad. Pero ¿qué tenemos que saber entonces? Solo esto nos basta: que su mano se mueve de una forma poderosa y especial. Dios no duerme. Dios está atento de ti y de mí las 24 horas. Oyente, que nos escuchas, que nos escuchas a través de las redes sociales, quiero decirte algo. Gracias. Tuvimos una falla, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Oyente que nos escuchas, te decía que las 24 horas del día Dios está al pendiente de ti y de mí. Me encanta esto decirlo porque es una realidad. Él no duerme, porque Él no tiene un cuerpo como el tuyo y el mío. Él es maravilloso y está al tanto los minutos, los segundos. Y hay algo especial en este punto: que si Dios está al pendiente, podemos tener paz. No sé si lo escuchaste. Podemos tener paz. Dios está al pendiente de ti y de mí. En esta historia observamos las manos de criminales de Herodes, matando ya a un apóstol y tratando de acabar con otro. Qué buen plan de Herodes. Puso preso a Pedro. Y el ejemplo de estar preso Pedro, dice la historia bíblica que leímos, que tenía sus manos encadenadas. Pedro estaba atado de sus manos. Aquí habrá un paréntesis importante. Las cadenas te detienen. ¿Y qué podemos poner como ejemplo de cadenas? El alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, la fornicación, la situación adversa que ofende a Dios. A Pedro le quisieron poner algo que no le pertenecía, porque las cadenas no le pertenecían a Pedro. Estaba injustamente encadenado. Pero probablemente alguno de nosotros esté encadenado justamente porque hay algo que te está deteniendo. A lo mejor hay un pecado oculto ahí tuyo. Pastor, ¿cómo salgo de ello? Me decía un joven, llegaba a la iglesia temblando tremendamente un jueves,
Acabábamos el servicio y él estaba ahí, tiemble y tiemble. Le digo, ¿qué tienes? Ya no puedo más. Quiero salir de la droga. Quiero salir del alcohol. Hago tantas cosas y tengo el intento de quererlo hacer, pero no puedo. Ojo con esto. Joven, soltero, y su vida estaba siendo destruida. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret. Leía una cita bíblica el pastor David. Él es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y a su nombre sea toda la gloria. Este joven, oramos por él. Traía tantas cosas en su cuello. Y cuando acabamos de orar dijo, basta, esto ya no lo quiero. Se quitó una pulsera, dijo, esto tampoco. Soy libre en Cristo Jesús. Tal vez estás en esa condición tú, que nos escuchas. Tal vez es tu caso. Te lo vuelvo a repetir, Cristo Jesús te ama. Y quiere quitarte las cadenas que están atando tu vida para avanzar. Quiere sacarte de la cárcel. Si estás pasando alguna crisis y piensas que Dios no está obrando, quiero decirte algo, no te aflijas, amado hermano y oyente, que esta noche nos ves y nos escuchas. Su mano no se ha cortado para bendecirte. Dios es fiel. Dios es fiel. Pudieras encontrarte en un caos tremendo, al sentido de que no le encuentras vida a nada. Ni la misma comida te sabe. Pastor, es que como y la comida me sabe amarga. Tal vez tu rostro ha cambiado ya por esa crisis. A lo mejor el cabello se está cayendo porque ya no puedes más con el problema. Hay una noticia para ti. El Emmanuel, el Dios con nosotros, está aquí. Y te quiero decir antes de ir más adelante, te aseguro que antes de que termine la transmisión, Dios tocará tu vida y te sacará de esas cadenas. Punto número 2. Él está permitiendo que todo funcione, aún en medio de las crisis, para bien. Posiblemente pienses que la ruina ha tocado ya tu vida para todo. Posiblemente piensas que ya no queda salida de esta crisis. Sin embargo, lo que tú necesitas saber es que Dios no ha dejado de trabajar. Dios no ha dejado de trabajar en favor tuyo. Tenemos que saber que Dios es soberano. Y en esta crisis, como la que enfrentó el apóstol Pedro, dice algo importante la palabra de Dios. Dios, el Padre y el Hijo hasta ahora trabajan. Pedro fue encerrado y Jacobo murió prematuramente. Y aquí nos preguntamos, ¿pero por qué Dios permitió esto? Que muriera Jacobo y Pedro fuera encarcelado. Son preguntas que encierran el corazón a veces del ser humano. Y podemos pensar que estamos frente a un Dios injusto. ¿Por qué lo permite Él? Y a lo mejor es la pregunta tuya que me escuchas y nos miras a través de las redes sociales. Permíteme decirte algo.
Que Jacobo muriera hubo un propósito, y que Pedro estuviera encarcelado y encadenado tuvo un propósito. Pastor, ¿cuál es ese propósito? Necesitamos a veces madurar para entender el propósito de la crisis. El propósito de la crisis. Que cuando vemos que cuando toda la vida anda bien, muchas veces no nos acordamos de Dios para nada. Mi familia está bien, mis hijos también, tengo un buen trabajo, todo está bien. ¿Para qué necesito a Dios? A veces es la pregunta de muchos. ¿Para qué necesito a Dios si todo va bien? Permíteme decirte que cuando todo está bien es cuando más necesitamos a Dios. No sé si lo entendiste. Es cuando todo va bien, es cuando más necesitamos a Dios. Pasamos un tiempo difícil llamado COVID. Muchos murieron. Y ahí es cuando muchos se acordaron que Dios lo necesitábamos. Necesitábamos a Dios. Me decía un joven, hermano Miguel, un hombre tal, apenas me enteré que murió. Le digo, ¿cómo crees? Hermano Miguel, ¿y tenía dinero? ¿Cómo no tiene idea? Dice que lo llevaron al mejor hospital y ahí murió. En ese momento la muerte no escogió pobres o ricos. Muchos murieron. Y podemos decir que ¿a qué viene todo esto, pastor? Mucho. Porque lamentablemente muchos todavía están viviendo esa crisis de la partida de un ser querido. No han superado la muerte de un ser querido. Te invito a encontrarle el propósito a todo esto. Porque no sabes que esa crisis de la pérdida de ese ser querido es la plataforma para encontrarte con el Cristo de la vida. Con el Cristo que sopla y da vida. Ese es un propósito maravilloso. Hay una bendición que está queriendo tocar tu puerta y tú no la quieres abrir. Te invito a que la chapa la muevas y abras la puerta para la gloria de Dios. Número 3. Puede ser que estemos en un total encierro, pero aquí viene algo maravilloso que me encanta. Y primeramente permíteme decirte a ti que me escuchas, que a lo mejor no sabes qué es la oración. Es el diálogo, es la plática con Dios, tan deliciosa, tan hermosa, tan preciosa, que le encuentras un sabor exquisito a la oración. Quiero decirte algo. La oración abre puertas maravillosas. La oración abre puertas increíbles. En el verso 5 quiero leerlo para que tú puedas poner atención. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero escucha muy bien, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración es increíble. La oración tiene un poder increíble. Y te tengo una noticia. La oración es algo que le agrada maravillosamente a Dios. La oración de su iglesia le agrada a Dios. Nada desata más rápido su poder que cuando un hijo de Dios hace oración sin cesar. Solo te tengo un ejemplo importante. Todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibiréis. La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
La oración pone de manifiesto que si bien es cierto que hay crisis que parecen imposibles para los hombres, para Dios es un asunto de tiempo para dar su respuesta. Espero lo hayas entendido. Si tú miras el ejemplo bíblico de Pedro, era imposible que Pedro se salvara. Estaba custodiado, estaba encadenado. Pero hay algo increíble. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Era imposible que Pedro se salvara de las manos de Herodes, esas manos sangrientas de Herodes. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Dice aquellos que investigan que posiblemente eran de 16 a 20 custodiando a Pedro, solo a Pedro, en la cárcel. Dios estaba al pendiente de Pedro. Esto es increíble, amado pueblo de Dios, iglesia oyente que nos escucha. Pedro estaba custodiado por Dios. Tenía custodias al lado de él, humanos, pero Pedro tenía una custodia más grande. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él no necesitaba otra cosa. Pedro estaba cuidado por Cristo Jesús. Hay algo increíble aquí. Aunque Pedro tenía las manos encadenadas, Jesús ya había encadenado las manos de sus custodios. No estás solo en esta crisis. Tal vez solo te falta la llave de la oración. Tal vez te has olvidado de orar en tu crisis. A lo mejor la enfermedad ya te desanimó en la oración. O a lo mejor la felicidad te hizo desanimarte igual de la oración. Aquí abre un paréntesis grandote. Quiero animarte a seguir orando. Quiero animarte a que sigas clamando a Dios. Porque alguien está siendo desatado a través de tu oración. A lo mejor tu familiar está atado con las cadenas, pero tu oración es la única llave que va a abrir esa puerta y va a romper esas cadenas en el nombre de Jesús. ¿Valdrá la pena animarnos? ¿Valdrá la pena animarnos? La respuesta es sí, vale la pena. La sentencia estaba echada. Era cuestión de horas para que se cumpliera el plazo de pasar a mejor vida de Pedro. Pero la oración de la iglesia estaba haciendo sin cesar. Estaba clamando una iglesia y un pueblo poderosamente por Pedro. Amado hermano, no hay crisis tan grande que no sea resuelta a través de la oración. Por lo tanto, cada dificultad de nuestra vida, escúchalo muy bien, es la oportunidad de Dios para dar una respuesta oportuna cuando tú estás orando. Quiero decirte algo: no te desanimes, persiste en la oración. Dios no se está olvidando en tu crisis y en tu problema. Dios no te tiene olvidado. Él está al pendiente de ti, custodiándote para la gloria de su nombre. Quiero pasar a esto. Y esto es increíble. Aparte de que las cadenas estaban en las manos de Pedro, había otro obstáculo. Había otra situación tremenda para Pedro. La puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. En este versículo 5 podemos ver la frecuencia de la oración.
Tenemos que entender que la oración tiene un poder no solo para desatar cadenas, sino para abrir la puerta, hermano. Cuando la cárcel está cerrada y piensas tú que ya no hay más, la oración tiene la llave. ¿No lo entendiste? La oración tiene la llave. Pero aquella oración de la iglesia no era cualquier oración. Era una oración sin cesar. Y me encantó esta investigación. Aquí metemos un verbo en griego que significa, que se expresa ektenos, que está relacionado con un término médico que describe el estiramiento de un músculo. Y me encantó esto. Este músculo se tiene que estirar hasta su límite. Y tú no vas a saber hasta dónde llega tu músculo de la oración hasta que sobrepases tus fuerzas, hasta que vayas más allá. No vas a entender lo que Dios quiere para ti hasta estirar tu músculo de oración a lo máximo, a lo increíble, a lo sobrenatural. Pon atención a esto. Es la oración que sigue el camino, lo que hizo Jesús. Te lo vuelvo a repetir, es la oración que sigue el camino de lo que hizo Jesús. ¿Y cómo entender esto, pastor? Jesús oraba. Jesús oraba. Y se iba a los montes muy temprano y oraba. Yo no sé cuántos de los que estamos escuchando y los que estamos aquí queremos seguir ese camino. Una de las grandes lecciones es la persistencia. Hay que recordar que las demoras de Dios no son negaciones, hermano. La oración debe de tener un fervor increíble. La oración es un trabajo que se disfruta. Es el tiempo mejor invertido. La iglesia se unió para orar por Pedro. Y el diablo sabía que la oración tenía poder, y más de una iglesia unida. Pero aquí traigo un momento importante. Eso es con la iglesia. Pero ¿qué hay con nuestra familia? Papá, ¿estás orando junto con tu familia? Mamá, ¿te levantas de mañana a orar por tus hijos? Juntos se ponen en las manos de Dios antes de ir a dormir, para que esas crisis se caigan en el nombre de Jesús. El diablo observa a las familias, y cuando hay una familia de oración, el diablo no tiene parte ni suerte en medio de esa familia, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Alguien dijo que el diablo tiembla cuando ve a un hombre y a una mujer y a un joven de oración. Cuando ve que un joven y un varón y una mujer de oración se ponen de rodillas, el diablo tiembla, porque él sabe que no puede ir más con ellos. Entonces aquí hay algo urgente. El pueblo de Dios, los oyentes a través de las redes sociales, tenemos que orar. Se viene un reto llamado 2023. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo podremos seguir adelante? No hay otra respuesta sino solamente la oración del cristiano. Si tú quieres orar, si tú quieres clamar, verás a tu familia avanzar, verás a tu iglesia avanzar, verás cómo se caen las cadenas que se tienen que caer y romper en el nombre de Jesús. Pastor, ¿qué pasa con la oración? Mucho. Pon atención.
a través de la oración, como número 3, pudiera ser que Herodes pretendía destruir a Pedro, por ello destruirte a ti. Pero ¿qué crees? Que la oración abrió el camino a un ángel para cuidar de Pedro. Y en el verso 6 aparece algo increíble. Y pon atención a esto. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. Aquí viene un dato increíble. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de él de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Tú podrás dormir cuando estás a punto de morir? Si sabes que al siguiente día vas a morir, ¿podrás dormir? Te tengo una noticia. Pedro estaba durmiendo, estaba roncando. Tal vez estaba con su salivita de lado, amarrado. Ahí estaba Pedro, porque en medio de su crisis tenía paz. Y esa paz no la puede dar el presidente de cierto país, no la puede dar un gobernante. Esa paz la da Cristo Jesús. Él es el Dios de la paz. Pastor, entonces tengo que dormir en medio de la crisis. Si estás orando, puedes dormir, porque Él está en control de todo. Estoy enferma, a punto de morir. Hay una vida eterna maravillosa para ti, y eso trae paz a nuestro corazón. Estoy desahuciado, ya no hay una solución para mí. Cristo Jesús es la solución para tu vida. Me han detectado ciertas cosas en mi cuerpo. Cristo Jesús sana. Pedro estaba durmiendo, y un día después la historia tenía que marcar que él iba a morir. Pero escúchalo muy bien. A un soldado no se le permite dormir, pero el preso Pedro sí podía dormir. Al día siguiente le iban a cortar la cabeza y él estaba durmiendo. La paz de Dios permite dormir con toda tranquilidad en medio de la tormenta. Es descansar sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero quiero decirte algo. ¿Por qué tenía tanta paz Pedro? Porque él confiaba en Cristo Jesús. Él vio hacer milagros a Cristo. Y hay algo increíble en Pedro. Dice que cuando Pedro caminaba en las calles, su sola sombra caía en el enfermo, y este enfermo sanaba. Pero antes de que Cristo Jesús ascendiera a los cielos, tenemos a un Pedro que lo negó 3 veces. Pero el camino de Pedro lo marcó la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que esto llegara a ser en el ministerio de Pedro, hay un camino de oración increíble. Quiero ir terminando con algo. A través de la oración de una iglesia, te decía unos momentos, apareció un ángel en el calabozo. Velo ahí con tus propios ojitos. Verso 7. Y dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quiero dejarte este hermoso momento en tu corazón. Los ángeles existen. Los ángeles existen. Y solo los ángeles se mueven cuando hay un pueblo de oración. Hay una iglesia que ora y clama: bendito sea el nombre de Dios. Por más oscura que sea tu crisis,
La luz interrumpe esa crisis y la luz se llama Jesucristo de Nazaret. El poder de Dios alumbrará y te liberará. Ahora ve lo siguiente. Escúchalo muy bien. Ahí, detrás de cámaras y aquí los que estamos. Si el diablo tiene un Herodes para destruir tu vida, Dios tiene un ángel que vendrá a tu socorro cuando la tempestad sea gigante. No lo entendiste, no lo escuchaste. Si el diablo tiene un Herodes, Dios tiene ángeles que vendrán en tu socorro. Bendito sea su nombre. Esto es una realidad. Pero ¿qué necesito hacer? Tienes que creerle a Cristo Jesús. Pedro lo negó. Pedro lo negó. Pero el caminar de Pedro a través de la oración, su fe aumentó. Bendito sea el nombre de Dios. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Quiero cerrar con algo importante. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. No quiero dejar este lugar sin decirte esto, a ti que nos escuchas a través de las redes sociales y a los que estamos aquí. Sandalias. ¿Por qué no lo sacó descalzo? Era fácil. Pedro, solo levántate, vámonos. Pero no, el ángel se dio el tiempo de decirle: Pedro, ponte las sandalias. ¿Sabes algo? Sandalias es sinónimo de seguir caminando, de seguir adelante. Pero aquí hay un secreto bíblico hermoso. Le dice: átate las sandalias. Cuando tú te amarras los zapatos, es sinónimo de fuerza, sinónimo de guerrear, de seguir adelante, de que no solo quiero caminar, sino que quiero seguir peleando para la gloria de Dios. No sé si alguien se quiere poner las sandalias. No sé si alguien se quiere atar las sandalias. Pastor, es que la crisis ya llegó. Ya estoy hasta acá, ya no puedo más. Ponte las sandalias. Pero no solo te las pongas, átatelas, por favor. Pero el manto, ¿qué significa el manto, pastor? El manto es sinónimo de que nunca vas a ir solo, que hay alguien que te cubre y su nombre es Jesucristo de Nazaret, y va caminando contigo, sigue adelante contigo y te lleva en sus manos. Bendito sea su nombre. Dios está con nosotros. Y termino. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, por favor. Quiero invitar al ministerio que pase tantito. Escucha esto, por favor. Dice el verso 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Escucha esto, amado pueblo que me escuchas a través de cámaras, y tú que estás aquí. La puerta ciertamente estaba cerrada, pero cuando la gloria de Dios cae, se tienen que abrir. Te lo vuelvo a repetir: cuando la gloria de Dios cae, las puertas se tienen que abrir. Mi pregunta encierra algo a través de las cámaras y a través de los que estamos aquí. ¿Querrás que tu puerta se abra?
Querrás que esa puerta de enfermedad se abra y tú seas libre. Querrás que esa puerta que se llama familia, que está en medio de la crisis, se abra. Yo le quiero pedir al que dejó caer su gloria ahí con Pedro en la cárcel y lo libró, que hoy caiga aquí, que hoy toque tu mente y tu corazón. Dice su palabra maravillosa: al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible.